un podcast de Cooperativa. Hola, este es un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un rápido resumen con las principales noticias internacionales y las voces de quienes las protagonizan. Soy Paula Molina y comenzamos de inmediato. Revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de 5 de febrero del 2026. La organización Human Rights Watch presenta su análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo y advierte que el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos. Apuntan a la necesidad de generar una alianza estratégica entre quienes todavía creen en los derechos humanos, gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil, para poner resistencia a esta crisis. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Philip Bulpion, apuntó directamente al embate incesante de China y Rusia sobre el orden internacional y también específicamente de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En solo un año es realmente increíble ver cómo el gobierno de Trump ha socavado todos los pilares de la democracia estadounidense, todos los controles y equilibrios del poder. En la actualidad sigue socavando la confianza en las elecciones, en la sanidad de las elecciones, persiguiendo al Poder Judicial y a los jueces. Así que vemos una especie de entorno muy hostil en Estados Unidos y un rápido deterioro de lo que yo llamaría la calidad de la democracia en este país. Naciones Unidas advierte que Cuba podría colapsar si continúa el embargo petrolero de Estados Unidos. Los envíos de petróleo de Venezuela hacia Cuba han sido suspendidos desde la captura de Nicolás Maduro y de acuerdo a las informaciones desde el interior de la propia Cuba es imposible continuar sin recibir petróleo, cuestión que no han logrado hacer desde diciembre. Es asfixiarnos completamente, han dicho las autoridades cubanas. Desde México se han entregado detalles respecto al contrato que mantienen con Cuba desde el 2023 y que alcanza el 0,1% de las ventas de la petrolera estatal mexicana Pemex. Estas fueron las declaraciones de Víctor Rodríguez sobre el petróleo que se vende a Cuba, dice, desde México por razones humanitarias. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Ahí las declaraciones desde México, se ve presionado también por Estados Unidos para suspender incluso estas ventas de petróleo. Expira de manera oficial el Tratado de No Proliferación Nuclear firmado entre Estados Unidos y Rusia. Se había firmado por primera vez el 2010 y a partir de este acuerdo quedaba limitado el arsenal nuclear tanto de Rusia como de Estados Unidos. Pero este último tratado ha expirado este jueves y se considera un hito dentro de las políticas de control de armamentos que estuvieron vigentes desde la Guerra Fría. A propósito de esta expiración, desde China se apunta a que se está a favor del desarme nuclear, pero advierten que su país no se va a sumar a las conversaciones sobre armamento nuclear y se entiende limitaciones en esta etapa. Estas fueron las declaraciones desde China. China siempre ha mantenido su fuerza nuclear al nivel mínimo requerido para la seguridad nacional. No tiene intención de participar en una carrera armamentista con ningún país. La parte china siempre ha defendido que el avance del desarme nuclear debe seguir los principios de mantener la estabilidad estratégica global y garantizar que la seguridad de todas las naciones no se vea perjudicada. El poder nuclear de China no está en el mismo nivel que Estados Unidos y Rusia. En esta etapa no participará en las conversaciones sobre desarme nuclear. Ahí llegan las declaraciones desde China que responden a los planteamientos de Estados Unidos y Donald Trump, que ha estipulado que las conversaciones respecto a limitaciones de armamento nuclear deben incluir también a China. Y nos vamos hasta Costa Rica, donde la presidenta electa, que llegó al 48% de los votos, fue anunciada como ministra de la presidenta por
el presidente Rodrigo Chávez. Será un cargo que va a ejercer durante los próximos 3 meses del actual gobierno y hasta la toma de posesión que está prevista para el 8 de mayo. Chávez además ha dicho que pasará a ser mano derecha en el futuro gabinete de la presidenta electa. Recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez. Ahí están las declaraciones de la presidenta electa, que siempre se planteó como una continuadora de Rodrigo Chávez, quien, recordemos, ha inaugurado en Costa Rica la primera cárcel que sigue de manera más cercana al modelo de detención, de instalación penitenciaria de El Salvador. La posibilidad de que el presidente, una vez que deje el cargo, llegue a ser ministro en el gobierno de Laura Fernández, apunta a estrechar aún más esa colaboración. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer sale a expresar su arrepentimiento por la designación de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, un diplomático vinculado a Jeffrey Epstein en distintos correos electrónicos y en una relación más bien cercana. De acuerdo al primer ministro, el embajador falseó de manera reiterada sus vínculos con el delincuente sexual que fallece, que se quita la vida de acuerdo a los antecedentes en la cárcel. Estas fueron las declaraciones del primer ministro británico. I am sorry. Sorry for what was done to you. Lo siento. Siento lo que se les hizo. Siento que tantas personas con poder le fallaran. Siento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado. Siento que incluso ahora se vean obligadas a ver cómo esta historia se desarrolla en público una vez más. Pero también quiero decir esto. En este país no miraremos hacia otro lado. No nos encogeremos de hombros y no permitiremos que los poderosos traten la justicia como algo opcional. Y en Perú, la Iglesia Católica está esperando la visita del Papa León XIII. Todo esto debido a que fue el país donde el Papa fue obispo y además del cual posee la nacionalidad. Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García, apuntan a que la visita está prácticamente confirmada. Y entonces, cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante. Cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque ama al Perú. Está ansioso, sonreía su rostro cuando le hablamos del tema. Y nos dijo claramente que es muy probable que en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y se acerca el fin de semana del Super Bowl, el Super Tazón, donde Bad Bunny, primer ganador de un Grammy a Mejor Disco con canciones cantadas en español, se prepara para protagonizar el principal espectáculo. Surgen además claros datos sobre la elección de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que optó por el puertorriqueño incluso frente a las críticas de la Casa Blanca. Se estima que la población latina, como Bad Bunny, tiene al menos 39 millones de fanáticos del fútbol americano en Estados Unidos y que ese número además podría crecer. Bad Bunny es además uno de los artistas más escuchados del mundo y la Liga Nacional de Fútbol Americano espera que mucha gente que no sigue el fútbol vaya a acercarse al espectáculo solo para ver a Bad Bunny. Finalmente está la intención de buscar audiencias más jóvenes para el fútbol americano, como aquellas que se identifican con el puertorriqueño. Así que, con toda la oposición de Washington, Bad Bunny sigue siendo la mejor opción comercial para la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. Son titulares que mueven al mundo. ¿Y sabías qué? El año 1963, al sur de Italia, en la Grota del Romito,
se encontró un entierro doble. Una adolescente, a la que se llamó Romito 2, y una adulta, a la que se llamó Romito 1. Ambas estaban enterradas juntas en un abrazo. Durante muchos años, la investigación ha debatido cuál era la relación entre ellas, pero otro dato, ¿por qué eran tan bajitas? De acuerdo a los hallazgos, Romito 2 tenía extremidades muy cortas y Romito 1 también. El análisis genético que se ha podido realizar en los últimos meses ha cambiado el panorama. Extrayeron ADN de uno de esos huesos, confirmaron que ambas eran mujeres y que ambas eran parientes de primer grado, o sea, probablemente eran madre e hija. Y además lograron identificar que ambas tenían una displasia acromesomélica, una enfermedad hereditaria muy poco frecuente. La madre tenía una sola copia alterada de este gen, o sea, tenía una estatura menor y no los rasgos más severos que genera esa condición, pero la hija sí tenía los rasgos más severos. Así que, lo que muestra esta investigación de la Universidad de Viena es que las enfermedades genéticas raras no son un fenómeno moderno, sino que han acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Pero hay otro hallazgo que es más importante, y es que la joven, que tenía varias limitaciones, sobrevivió durante años. O sea, alguien cuidó a esta joven y probablemente alguien cuidó a su madre. Así que no solo se ha podido reconstruir su parentesco, no solo se ha podido saber quiénes eran de alguna manera Romito 1 y Romito 2, sino que abrir una ventana a observar cómo las personas se cuidaban entonces y ojalá se cuidan también hasta hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Has llegado al final de este episodio y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo, en cooperativapodcast.cl, en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.